Ok, gente, aprovechando que no hay tantas noticias para el día de hoy, o por lo menos yo busqué y no encontré nada interesante. Y pues el dictador va a salir hoy en la noche a hablar. Esos videos se los traigo hasta mañana o hasta el miércoles. Entonces, aprovechando este respiro, vengo a hablarles precisamente del Moclín, del tirano sandinista. Hay una entrevista que le hizo este delincuente sandinista también, Carlos Fernando Chamorro. Carlos Fernando, pues sabemos que es el máximo propagandista históricamente del Frente Sandinista y Daniel Ortega. Carlos Fernando Chamorro es el que le ha hecho toda la publicidad durante décadas al sandinismo. Que hoy lo quieran vender como gran opositor y gran super periodista independiente, pues es una mentira. Pero les voy a dejar un clip de esta entrevista que le hizo en el año 2000, hace 25 años, y después vamos a venir a reaccionar y a ver cómo todo lo que hizo, o todo lo que dijo Ortega hace 25 años, pues terminó haciendo todo lo contrario. Y es que esa es la izquierda nicaragüense, ese es el sandinismo. Cuando son oposición piden derechos y cuando están en el poder eliminan totalmente cualquier resquicio de libertad. Se los dejo y después si quieren venimos a reaccionar. Ahora, ¿cómo se comunica usted con Alemán? ¿Tiene un canal permanente? ¿Se hablan cuando hay crisis? ¿Cómo se lleva a cabo esa comunicación? Bueno, tenemos un canal de comunicación. Yo tengo al compañero Dionisio Marenco, que es el que toma contacto con el secretario de la presidencia. Y ahí, a través de ellos, pues, hacemos comunicación y cuando es necesario, pues, tenemos comunicación directa por teléfono o nos reunimos, pues. ¿Y cuándo fue la última vez que se comunicaron? Digamos, en la crisis reciente hablaron. No, antes de las elecciones tuvimos comunicación telefónica, luego no nos hemos comunicado. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que él un poco se encerró después del resultado electoral. Me parece que le ha costado asimilar el resultado electoral, aun cuando él dice que ganó, pues, como que le ha costado asimilar ese resultado electoral. Y eso, pues, ha dificultado la comunicación, porque incluso yo lo estoy buscando en el momento en que el Consejo, pues, no daba todavía los resultados, porque era lo mejor, pues, que buscáramos comunicación en lugar de que se generara una crisis mayor en el país. Pero no fue posible hablar con él. Cuando habla de crisis, comandante, ¿qué quiere decir? La violencia como método de lucha política, de lucha político, ¿para usted está descartada o sigue vigente? Bueno, la violencia ha sido erradicada en nuestro país, pues lo que es la violencia como la hemos conocido y como se conoce la violencia, pues armada, ¿no? El método de lucha que nosotros hemos propiciado y que consideramos que es legítimo en este momento histórico en que estamos viviendo, porque fue legítimo tomar las armas contra Somoza, pero no sería legítimo tomar las armas en estos momentos contra este gobierno, independientemente de los errores que cometa, sino que el método de lucha que nosotros hemos propiciado es la lucha cívica. Incluso hicimos un esfuerzo muy extraordinario ahora en estas últimas manifestaciones del mes de noviembre para evitar que se dieran mayores incidentes. Es decir, a pesar de que hubo tanta manifestación y tanta marcha por todo el país y que el ambiente estaba muy caldeado, solamente tuvimos que lamentar desgracias allá en Diriamba, donde un policía resultó seriamente herido y donde un compañero militante del frente terminó parapléjico porque ya le dieron de alta en el hospital y quedó paralítico, muchacho. Pero el discurso suyo sobre ese tema ha sido siempre muy ambiguo, ¿no? Es decir, usted en algún momento habla de conciliación, habla de paz, en otro momento dice que si es necesario habría que recurrir otra vez a la fuerza, en otro momento dice que si es necesario va a marchar para sacar al Alemán abiertamente de la presidencia. Bueno, pues ese discurso no es ambiguo, es un discurso bien claro. O sea, las posiciones se toman dependiendo de las circunstancias. El mismo Cristo tenía un mensaje de amor, pero también sacó a latigazos del templo. A los que estaban, a los fariseos que estaban en el templo, los sacó a latigazos, a los mercaderes del templo los sacó a latigazos. O sea que hay no circunstancias, dudó en sacarlos a latigazos. hay circunstancias en que la violencia Claro, sigue siendo vigente. hay circunstancias, desgraciadamente, pues en el mundo todavía, pues. En Nicaragua considero sí que la violencia armada, que tanta sangre nos costó a los nicaragüenses, esa no tiene espacio. Entonces, por lo tanto, yo no puedo calificar de violenta una forma de protesta pacífica. Eso no es violencia. Es simplemente una marcha pacífica como la que hicimos ahora. Como que hubiéramos tenido que marchar hacia la presidencia de forma pacífica, eso no es violencia. Una manifestación de protesta cívica como se ve en Ecuador, por ejemplo. En Ecuador la gente marchó de forma pacífica, no hubo un solo muerto en Ecuador.
llegaron hasta el Parlamento y hasta la presidencia. El presidente tuvo que ir y no hubo un solo muerto. Y luego se dio una transición pacífica sin romper el marco constitucional. Entonces, en caso extremo, nosotros iríamos en esa lógica. Lo mejor es no llegar a esos extremos. Lo mejor es que el presidente culmine su periodo presidencial y que esto se resuelva por la vía electoral en el año 2001. Eso es lo mejor para Nicaragua. Ahora, ¿por qué su partido ha sido complaciente con la corrupción del gobierno de Alemania? Ok, hasta lo que hice fue que anoté en una lista las cosas interesantes que vi, por ejemplo, de esta. Nicho Marenco, el exalcalde de Managua, era el encargado de hacer ese puente o entablar esas primeras conversaciones o cualquier tipo de comunicación entre Ortega, entre el Frente Sandinista y Arnoldo Alemán y el PLC. Es lo que pasó años después. Ortega eliminó a Nicho Marenco, porque Marenco, pues, supuestamente algunas encuestas podía hacerle frente a Ortega en algún tipo de primarias en el Frente Sandinista. O sea, Marenco no está preso, no le quitaron nada. Lo único que lo eliminaron como posible sucesor de Ortega. O sea, Ortega va a estar ahí hasta que muera y Marenco no podía disputarle el poder. Y bien, cuando están abajo, cuando el sandinismo estaba abajo en ese tiempo, pedía, ¿cómo se llama esto? Pedía diálogo. Pero ahora, en el poder, no quieren ningún tipo de diálogo. Entonces ya vieron este patrón. Cuando son oposición los sandinistas y los izquierdistas en general piden diálogo, canales de comunicación, puentes. Y cuando llegan al poder no quieren ningún tipo de conversación con la oposición, más bien la quieren aniquilar. Veamos otra cosa que vi. El Consejo Supremo Electoral, supuestamente en ese tiempo, en el 2000, se tardó en dar los resultados. Y Ortega dice, no querían dar los resultados, por eso estábamos protestando, Al final los dieron los resultados de esa elección. Es lo que pasó en el 2006. Los sandinistas nos robaron esa elección. No sé cuántos tienen fresca la memoria, pero recuerden, yo por lo menos era joven, pero recuerdo perfectamente que las votaciones llegaron hasta el 91%. Nos robaron el 9% de los votos y muchos creemos que ese 9% de los votos lo que hacían era que se iba a una segunda vuelta, posiblemente entre Eduardo Montealegre y Daniel Ortega. O sea, íbamos a tener una segunda vuelta, pero no le convenía eso al frente. Entonces por eso se robaron ese 9% de las elecciones del 2006, porque en segunda vuelta el sandinismo iba a ser aplastado por el liberalismo. Veamos otra cosa. Dice Ortega que, y esta es la parte más escandalosa, que fue legítimo tomar las armas en contra de la dictadura somocista. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué ahora no sería legítimo tomar las armas en contra de la tiranía sandinista, que es 1000 veces peor que la dictadura somocista? O sea, es que los sandinistas es lo peor que nos pasó. Son 10, 20, 30 veces más sanguinarios que lo que fue Somoza. Entonces, hago esta pregunta. ¿Por qué para los grandes pacifistas, los grandes defensores de la lucha no violenta, por qué si era legítimo tomar las armas en contra de Somoza, por qué no quieren que se tomen las armas en contra de Ortega? Es una gran interrogante que yo siempre he tenido. El mismo Ortega lo dice, en contra de una dictadura que se atornilla en el poder, el uso de las armas es legítimo. Vean otro término, la lucha cívica. Este término, la lucha cívica, que nos han metido por todos lados recientemente, no viene desde el 2018. O sea, esto viene desde los 90. La izquierda, al no poder seguir financiando luchas armadas de guerrillas, se tiene que reinventar y acuñan este tipo de términos. Entonces, todos estos chavalitos, toda esta morralla, metralla de supuestamente nuevos opositores que no saben absolutamente nada de historia, piensan que ellos descubrieron el término de la lucha no violenta, de la lucha cívica. No, estos términos fueron usados por el sandinismo desde antes que ellos nacieron. Vean otra cosa que me fijé. Habla de las marchas que hacían y, o sea, sacaba pecho eso, que podían convocar gente. Los sandinistas no permiten ningún tipo de marcha. Entonces, ¿por qué cuando están desde abajo, en oposición, ellos sí tienen derecho a marchar y cuando están en el poder no permiten absolutamente ningún tipo de marcha? Ahora hasta están prohibidas por ley. Entonces se dan cuenta, este es lo peligroso
de dejar nuevamente que la izquierda llegue en el poder en algún futuro próximo de la Nicaragua libre. O sea, aquí necesitamos mínimo 40 años de gobiernos de derecha, ya sean conservadores, liberales, ultraconservadores, no me interesa, tienen que ser gobiernos de derecha. Después, el propio Carlos Fernando Chamorro, este delincuente que debería estar en la cárcel, le dice, en pocas palabras, hey comandante, es que usted es un camaleón, primero dice una cosa y después dice otra. Entonces, ¿cómo es posible que los medios de comunicación no hicieran campañas masivas con este tipo de entrevistas para demostrarles a las nuevas generaciones de políticos que salieron en el 2018 que no se podía ir a ningún tipo de diálogo que pidiera el sandinismo y que pidiera Ortega? O sea, este tipo de pruebas se tenía que hacer, que Ortega toda su vida política, toda su trayectoria política ha sido un camaleón. O sea, Wilfredo Navarro juega en las ligas menores. Ortega es uno de los camaleones más impresionantes políticamente hablando que he visto a nivel internacional. A ver, otra cosa, ya voy a terminar para que no se nos haga largo el video. Él dice en una parte que las posiciones se toman de acuerdo a las circunstancias. Esa es la lógica política de Ortega y, querramos o no, le ha dado resultado. O sea, Ortega se amolda a las circunstancias. Cuando era oposición pedía diálogo, quería marchas, pedía derechos. Se amoldeó a eso. Esas eran las circunstancias, abogar por derechos. Y le resultó, la gente se tragó el cuento. Y cuando estuvo en el poder, o sea, ha tenido el poder con puño de hierro. En ningún momento ha dejado de tener el poder Ortega desde que regresó en el 2006 y no lo va a dejar por las buenas. Entonces, este es el camaleón político sandinista. Entonces, por eso es demasiado peligroso ir a dialogar con los sandinistas. No son democráticos y nunca lo van a hacer. Y cuando hablo de sandinista, hablo de todos sus retoños también, MRS y demás engendros sandinistas. Dice en otra parte también, hay circunstancias en que la violencia sigue siendo vigente. Entonces, eso también lo aplicó en el 2018. La violencia sandinista nunca se eliminó de ese partido. Nunca dejaron de ser guerrilla los sandinistas. Entonces yo me pregunto cómo a la gente que vivió la década oscura de los 80 se les pudo olvidar esto. Que con simples marchas íbamos a derrocar a los sandinistas. Y peor aún, irse a dialogar con ellos mientras ellos tenían las armas. Y lo otro, que cuando le pregunta ahí Carlos Fernando de que le habla de las marchas y Ortega le dice que son marchas pacíficas, y que, entonces, si en ese tiempo esas marchas eran pacíficas, que no eran pacíficas, ¿por qué entonces catalogan ahora a los sandinistas a las marchas que se hacían en el 2018 de violentas, que eran súper menos violentas que las que hacían ellos en los 90 y los 2000? Entonces, este es lo que me pude fijar yo. Se nos fue largo el video, pero tenía que decirles todo eso. Y se los traigo aprovechando que Ortega va a salir más al rato a hablar, para que vean con quién se fue a dialogar. Con uno de los camaleones más grandes que ha existido en la política de Nicaragua y de toda Centroamérica. O sea, con este tipo y con toda la calaña sandinista no se puede dialogar. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.